Muy buenas tardes, chicos. Ya este viene siendo el primer tema de la materia de taller, si no me equivoco, de este tercer parcial. Acuérdense que al enviarme sus apuntes en la fotografía, en la parte de abajo, tienen que ponerme la materia y el número de apunte le toca a este, ¿ok? Eso es algo normal que vamos a estar haciendo a partir de ahora. Esperemos que solamente en este tercer y cuarto parcial y no lleguemos al primero del próximo. Así que crucen los dedos, hagan changuitos, pidan la suerte, echen la... no sé qué más. Pero continuemos con ello, ¿ok? Esperemos que todo salga bien. El tema que vamos a ver hoy, chicos, viene siendo la ampliación del vocabulario. Cuando hablamos de esto, vamos a referirnos mucho a lo que viene siendo a las palabras que utilizamos comúnmente a la hora de hablar, para decirlo de esa manera, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar utilizando, vamos a estar mencionando en esta materia. Es un tema corto, chicos, sin embargo voy a tener que explicar algunos conceptos de lo más sencillo posible, porque acuérdense, trato de hacerlo lo más sencillo, porque a veces pasa que se revuelven, no todos, pero sí la mayoría a veces no llegamos al punto de poder explicarlo de la manera en que puedan razonar la información, por eso trato de hacerlo lo más sencillo, ¿ok? Bien, vamos a empezar con esto. Y primero vamos a poner un texto largo, esto no es necesario que lo copien, solamente apunten lo importante, como siempre, que viene siendo a qué le llamamos vocabulario. Principalmente el vocabulario, para decirlo de esta manera, son todo aquello que entra en nuestro vocablo, nuestra forma de hablar, las palabras que utilizamos dentro de nuestro idioma, dentro de nuestra región, porque también entra en esos puntos, e incluso algunas palabras que no son parte de nuestro idioma, pero la utilizamos porque la comprendemos. Por ejemplo, utilizar una que no tiene nada que ver con el contexto de la palabra, por ejemplo, la onda. Onda es un movimiento que da tanto el sonido como algún líquido o un sólido, o incluso lo que viene siendo la luz. Y pues nosotros lo entendemos como aspecto de onda, porque cuando utilizamos la palabra ¿qué onda? No estamos hablando ni de luz, ni de agua, ni de formas, pero entendemos el contexto de la palabra. Bueno, a eso también se le llama parte de nuestro vocabulario. Y se entiende siempre y cuando la otra persona comprende el contexto de dicha palabra. ¿Por qué? Porque esto que vamos a estar mencionando dentro de estos, ya que tanto la especificación que tiene cada persona, así como el uso que se le da, va a entrar dentro de estos conceptos. Bien, la ampliación que tiene nuestro vocabulario, tiene que ver mucho desde el origen de las palabras. Nuestro idioma es el español, por lo menos es la que hablamos acá. Sé que algunos de ustedes tal vez hablen inglés desde su origen, o sea, desde pequeños. Algunos tal vez un idioma diferente, como, no sé, el holandés o el maya, tal vez podría ser. O cualquier otro tipo de idioma que no es necesariamente español. Sin embargo, nuestro idioma, el español, que estamos hablando ahora, tiene varios orígenes y evolucionó. Por ejemplo, las primeras palabras que utilizamos se basan en lo que es el idioma griego. Utilizamos palabras griegas todavía, por ejemplo, cuando decimos biología, bio es griego, quiere decir vida, logos quiere decir estudio ciencia, y decimos biología para explicar una ciencia que estudia la vida. Es griego. Por ejemplo, pasa al latín, que es prácticamente una evolución del griego, para decirlo de esa manera, y todavía seguimos utilizando palabras que son prácticamente de origen latín, como por ejemplo folio, para llamar a un documento importante que tiene un número de folio, para decirlo de esa manera, prácticamente es la hoja.
Folio quiere decir hoja. O filio para decir las palabras como afiliar a un partido político, a un programa de becas, no sé. Pero filio quiere decir hijo. Y cuando decimos afiliar, es como que digamos que estamos siendo apadrinados por cierto partido político. Nuestro vocabulario también entran palabras que son de origen indígena, de cualquier lengua prehispánica de nuestro país. Por ejemplo, está en chocolate, coyote, jitomate, aguacate, que son en su mayoría de náhuatl. En la región en la que vivimos, pues utilizamos palabras de origen maya, como podría ser, no sé, no se me ocurre alguna, pero por ejemplo en chic, que es la axila. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero por ejemplo, dices, te apesta tu chic. Es para decir que te apesta la axila, pero entre muchas otras. O sea, ahorita no se me viene a la cabeza algunas, pero son parte de nuestro vocabulario, por lo menos en esta región, puesto que está muy metida a estas partes. Aún así, nuestro vocabulario también entra en muchos aspectos que podríamos llamar extranjeristas o préstamos lingüísticos, que pueden ser dirigidos por o tomados de otros idiomas. Por ejemplo, utilizamos la palabra stalkear, que no es nada de español y tampoco es en inglés. Viene del inglés stalk, que quiere decir vigilar o acosar o no sé, seguir, dependiendo del contexto de la palabra. Y le ponemos un sufijo ear y ya lo convertimos como si fuese español, pero realmente no es español, lo metimos la fuerza en nuestra lengua. O préstamos que no existían en nuestro idioma del español, pero que en otros sí, y lo utilizamos para poder especificar, como almohada, alfombra, que son palabras árabes, o karaoke, o karaoke, como le dicen muchos, que es japonés, que no existe en nuestro idioma, pero lo utilizamos y lo prestamos de otros idiomas. Bien. Incluso existen lo que son modismos, como mencionamos hace un rato, que lo utilizan para especificar, le decimos palabras de bar, que no tiene sentido para unas personas que lo entiende, hablan español. Por ejemplo, ya lo dijo o el comediante Francis Comía en uno de sus monólogos. No puedes ir con un extranjero y decirle, eh, cuate, tengo un pedo de este tamaño. O sea, ellos no lo van a entender. Nosotros entendemos que tenemos un... Pues decimos, amigo, tengo un problema muy grande. Pero ellos no lo entienden así. ¿Por qué? Porque son modismos comunes dentro de nuestra forma de hablar. Son modismos. Pero ahorita vamos a hablar de tres aspectos principales de nuestro vocabulario y cómo se expanden el uso de nuestra forma de hablar. Por lo menos de la manera correcta que debe ser. Nuestro idioma, el español en este caso, tienen algunos aspectos. Ahorita vamos a hablar sobre estos. ¿Ok? Estos aspectos, estas formas de hablar, por ejemplo, el primero que mencionaremos se llaman neologismos. Y un neologismo, pues prácticamente surge de la necesidad de tratar de explicar un concepto nuevo, algo que no teníamos, que no podemos explicar como tal, pero que le damos una definición o un concepto nuevo. Suele ser introducidos a través del lenguaje especializado, principalmente en el tipo técnico científico, para decirlo de esta manera. Sin embargo, para el técnico, ahorita vamos a hablar un poco más sobre ello. ¿Ok? Y es una combinación que tiene. Prácticamente son como combinaciones o aspectos que tiene la formación de los neologismos. Pueden formarse de distintas maneras y principalmente surgen por la composición o derivación de algunas partes. Existen diferentes formas de utilizar o transformar un neologismo. Por ejemplo, están las que son por composición. Están las que son... las de composición son palabras que se forman a partir de la unión de dos o más vocablos.
Previamente existen entre los idiomas, por ejemplo, multitarea. Viene de dos partes, multi, que son de muchos, y tarea, que son como acciones de realizar. Creo que se explica solo. Hay otras palabras, por ejemplo, ciberterrorismo. Es una palabra nueva, de hecho neologismo viene de dos vocablos, que es neo, que significa nuevo, y logismo viene de la palabra logos, que quiere decir palabra. Por lo tanto, neologismo quiere decir nueva palabra o nueva formación de palabras. De hecho, el sufijo ismo quiere decir como se utiliza mucho como en doctrinas o formaciones. Es un poco más complicado explicar esta parte, por eso no me quiero meter tanto en lo que es la eh, etimología de la palabra, sino más bien del uso que se le da. Y la primera forma de crear un neologismo son por composición, combinar dos palabras que ya existían y formar uno nuevo. Por ejemplo, sociología, que es prácticamente una sociedad que estudia, vamos a llamarla la ecología, no la economía, por si no sería econozoología o socioeconomía o algunas formas que también existen. Así que dependerá del uso que se le da. Vamos a inventar unos más adelante. La segunda forma de crear neologismos son por derivación. Estas palabras aparecen como derivación de otras neologistas. Por ejemplo, chata. Todos sabemos que es un chata y no es español la palabra. Sin embargo, creamos palabras nuevas para explicar la acción. Por ejemplo, cuando conversamos por medio del chat, estamos chateando. Chatear ya es un neologismo en nuestro idioma. Sabemos que se le da y así existen muchas palabras nuevas y más por la función o la aparición de las aplicaciones. Por ejemplo, surge una aplicación llamada YouTube y las personas que hacen videos en YouTube se llaman YouTubers. YouTubers es un neologismo que surgió por medio de una derivación de una palabra diferente. Y así hay más. En influencers también es una palabra neológica que vino de otra palabra, de una derivación de influir. Y así se dan muchas más. La tercera son los parasíntesis. Son aquellos vocablos que combinan la composición y la derivación al mismo tiempo. Por ejemplo, pordiosero. Este es un neologismo. Nosotros sí habíamos escuchado la palabra pordiosero mucho antes de saber que es un vocablo. Y pues obviamente ¿saben de dónde viene la palabra pordiosero? Es una persona que pide caridad por Dios. Por ejemplo, por el amor de Dios, una limosnita. Entonces ellos están pidiendo por Dios, a nombre de Dios, una limosna. Y la palabra pordiosero surge por la acción de ese tipo de pedido que se le da. Eso no lo sabían, ¿verdad? Pero ya habían escuchado antes que es un pordiosero. Y siempre lo imaginan como un vagabundo, una persona sucia, una persona de la calle, una persona pobre. Sin embargo, los pordioseros solamente son aquellos que piden limosna a nombre de Dios. Eso es un pordiosero. Y eso son neologismos para síntesis. Es lo mismo decir clemenciero, que piden clemencia o ese tipo de cosas. Creo que es un poco más entendible cuando se dan ejemplos. Chicos, vayan apuntando lo que estoy explicando debajo de estas. No solamente copien por composición, por derivación, por parasíntesis. Vayan apuntando también lo que estoy explicando, porque a la hora del examen no tienen dónde estudiar. Bien, pasamos con el penúltimo de los neologismos, la forma de crear neologismos, que son por acronimia. Son acrónimos, va.
Son palabras que se forman por medio de las principales o las letras iniciales de una oración. Por ejemplo, el ovni. Todos sabemos que es un ovni. Ah, mira un ovni en el cielo, mira. Pero el ovni no es una palabra. Son acrónimos de una frase que quiere decir objeto volador no identificado. Pero ya lo conocemos como una palabra. Y lo mismo pasa en sus siglas en inglés, que es UFO. De hecho, ya existe otra palabra nueva, que eso ya es por composición, que son ufólogos. UFO, logos. Logos de pues, ciencia y estudio, UFO, que viene de un acrónimo que quiere decir Unknown. O sea, no me acuerdo muy bien de sus siglas. A ver, Flying Objects, si no me equivoco. Que quiere decir objeto volador identificado, pero en inglés, si no me equivoco realmente. Y pues ya sabemos que el acrónimo ya de por sí es un neologismo. Así hay varios, por ejemplo, no se me viene alguno en la mente, pero por ejemplo vamos a mencionar URSS. URSS lo consideran una palabra, un neologismo. Y si se acuerdan, la URSS es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es como lo llamaban al conjunto de países que existían antes, porque ya no existe la URSS. Y decían, yo soy de la URSS. No dicen, yo soy de la Unión de República, no, la URSS decían, para decir que venían de ese lugar. Y esto también son un tipo de neologismos por acronomía. Y por último están los préstamos, como mencionamos anteriormente, que no son exactamente como mencioné, que perfume, almohada, karaoke, que son literalmente las palabras tal y como existen en su idioma original y las tomamos. Por ejemplo, los japoneses dicen karaoke y nosotros decimos karaoke. No hubo ningún cambio, solo lo prestamos para referirnos a lo mismo. Pero existen otros, por ejemplo, que tomamos de otro idioma como fútbol, que es los ingleses, que inventaron el deporte, sí escriben fútbol, como se escribe foot de pies, ball de balón, pues escribe, pero nosotros escribimos fútbol, F-U-T, B alta O L, así como suene. Y así nos referimos, pero no estamos escribiéndolo como debería de ser, como se inventó. Esto es un tipo de préstamo, es un neologista. O algunos que tal vez ustedes ya hayan escuchado, pero jamás hubiesen imaginado que es un préstamo, como bistec. Bistec, pues todos me imagino que han probado o escuchado de esa comida que es un bistec, que es un tipo de carne asada, en su jugo, etcétera, etcétera, muy rico, para los que no son veganos. Pero se llama bistec porque es la forma bistec, o sea, la forma e incluso el sonido que hace la carne al ponerlo en la parrilla. Beast, o sea, no sé cómo pronunciar, pero es como carne. Stick. Realmente no entiendo mucho la teología inglesa en esa parte, pero es la derivación que tomamos. Laptop, whisky. Nosotros decimos whisky, pero no es whisky y se escribe sin la E. Bueno, en los escoceses así lo hacen. Un dato, cuando vean la botella de whisky y al final se escribe con Y, esa marca es escocesa. Si ven whisky y al final tiene una E, esa marca es americana. Detalles, ya saben, detalles alcohólicos. Solamente quería mencionar. Y así existen muchos otros neologismos, que puede ser hipertexto, blog, por ejemplo, o algunos que utilizamos para crear
algunos detalles. O sea, esos vienen siendo los neologismos. Vamos a pasar por el tercer tipo que utilizamos para ampliar nuestro vocabulario, que se llama o le decimos tecnicismos. Un tecnicismo literalmente se utilizan en aspectos técnicos y pues obviamente son todas aquellas que tienen un significado específico y se emplean en puntos como de aspectos de la ciencia, o sea, la forma en que se habla comúnmente en los aspectos científicos. Y cuando hablamos de aspectos científicos, no solamente estamos hablando de ciencias naturales, química, biología, física, sino también en las ciencias sociales, sociología, historia, incluso en aspectos de trabajo u oficios como ventas, o sea, el marketing, economía, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Las palabras se caracterizan por tener un significado denotativo. ¿Se acuerdan qué es denotativo y conotativo? Pues denotativo es tal y como lo que debe ser. Su concepto, su definición real. Como todos lo deben conocer. Es decir, describe una realidad y evita ambigüedades. De hecho, la palabra ambigüedad es parte del nuevo vocabulario que tiene y es como decir rarezas o extrañezas. Y vamos a ver algunos de los ejemplos de tecnicismos dentro de nuestra forma de hablar. El primero que vamos a mencionar son tecnicismos que pues se utilizan en la tecnología, pero hablando de así como de informática o robótica o ese tipo de cosas. Por ejemplo, web, hardware, drone, software, microchips, son palabras que utilizamos. De hecho, web es más un neologismo americano que se utiliza porque es una acronomía, porque web quiere decir eh, algo en inglés que no me acuerdo, pero es una acronomía. Pero utilizamos todo esto. Web literalmente es red en inglés. Ya me acordé. Y pues lo utilizamos como parte de la informática porque es en inglés, pero nosotros entendemos web como el internet como tal. En los campos de medicina encontramos palabras también como arseno patológico, geriatría, hipertensión, prótesis, síndrome, que son tecnicismos. ¿Qué quiere decir que son tecnicismos? Que puede existir una forma un poco más menos técnica de referirnos a eso. Pero para hablar específicamente de la forma correcta son estos tecnicismos. Lo que mencioné en la economía también existen como por ejemplo activos, pasivos, salario, impuestos, remanentes. Y en el marketing aparecen palabras como producto, estrategia, distribución, dossier, target, dependiendo de la forma en que se ubica el tecnicismo. Y ya por último, chicos, ya para no alargar más esta clase, porque luego se quejan de que es un video de casi 30 minutos y que a veces se confunden por mucha información, entra también lo que son el tercer y último tipo de aplicación de nuestro vocabulario, que son los arcaísmos. Y pues etimológicamente arcaísmos viene de la palabra arcos, que quiere decir antiguo, e ismos, que ya habíamos dicho que es una formación o doctrinal. Y habíamos mencionado también que se utilizan para mencionar palabras antiguas o anticuadas, para decirlo de esta manera. Existen diferentes tipos de arcaísmos, ya dependiendo la distinción que toma la palabra o elemento, según vamos a mencionarlo de esta manera, el nivel lingüístico, además del léxico que proporciona dicha palabra, ya sea fonética o morfológico, sintático, que tiene esto.
Por ejemplo, está lo que es el arcaísmo absoluto. ¿Qué es esto? Literalmente en el arcaísmo absoluto es cuando el elemento ha desaparecido de todas las variantes que se encuentran. O sea, es muy antiguo, que realmente solo los estudiosos de la lengua conocen esta palabra o estas palabras. En una conversación común con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, no las vas a escuchar. Es más, te apuesto que ni siquiera sabías que existen. Esto porque ya hay una palabra nueva para utilizarla. Por ejemplo, está RFES. RFES se escribe REFEZ. Es una palabra arcaísmo que quiere decir que es de poco valor. Por ejemplo, se dice es que yo me compré una laptop HP no sé qué. Y esa es muy cara. Es una... tiene tantos megas de espacio, tiene memoria RAM de tal, etcétera. Y uno te dice, no, pues es que mi laptop es una laptop de gamer. Y tu laptop es un refresh a comparación de la mía. Entonces, obviamente nunca lo vas a escuchar en una conversación. Pero di este ejemplo para especificar cómo se utilizaría la palabra refresh. Así hay muchos. ¿Por qué? Porque ya existen nuevas palabras, o ya no es necesario que digas refresh, simple dices, pues es más pobre que la mía, o tiene, no es comparada a la mía, para decirlo de esa manera. Existen diferentes para mencionarlos, ¿ok? Así que dependerá de esto. El segundo tipo de arcaísmos son los relativos. Pues los relativos o parciales, para decirlo de esa manera, son los que tienen un uso de elemento que todavía se conservan en algunas regiones o en algunas situaciones en vocabulario, ya que aparecen de vez en cuando dentro de una conversación un poco más técnica o específica, o una conversación de personas, vamos a llamarlos de conocimiento cultural más amplia, o viejos, literalmente señores viejos que todavía utilizan la forma en que hablaban en su juventud, porque en su juventud esas palabras eran nuevas, para decirlo de esa manera, y acá pues ya ni se entiende. Por ejemplo, una palabra muy común es el apócope. Les apuesto que lo han escuchado alguna vez, pero jamás lo han utilizado o no sabían realmente qué es. Yo lo había escuchado y pensaba que el apócope era como un objeto, pero el apócope literalmente es para definir que fue la primera vez de algo. Por ejemplo, es que yo estuve conduciendo un auto de carreras y ahora soy el mejor piloto de carreras ahora. Pero mi apócope fue cuando conduje el auto de mi papá sin permiso a los 13 años. Y corrí muy fuerte y fui muy veloz y jamás se enteraron. Ahí supe que mi vocación era ser corredor de carreras. Entonces, allá apócope es para referirse que fue la primera vez de eso. Otro ejemplo podría ser un sustantivo. Va bien, es una pequeña palabra que se utilizaban antes. Muchos se burlan, o hay memes incluso de personas que dicen, es que la calor está muy fuerte. Pero en su antigüedad, el artículo la en el sustantivo calor era muy común. La calor. Y me imagino que el meme surgió porque una persona ya mayor, una persona viejita, y si no me equivoco creo que es real así, dijo, es que está fuerte la calor. Y todos empezaron a reír porque pues
es el calor, no la calor. Y se empezaron a hacer memes y se empezaron a utilizarlo para burlarse, no del viejito, sino de la forma regional en que habló y todo lo demás. Pero en sus tiempos, decir la calor era algo común. Y este artículo, a pesar de que lo utilizamos para otras, esa pequeña expresión es un arcaico relativo, o sea, pues ya no se utiliza o lo utilizan en ciertas regiones, mayormente por los viejitos que todavía siguen hablando entre ellos y utilizan las palabras que utilizaban en su juventud, etcétera, etcétera. El tercero es un poco más complicado, porque abarca un aspecto un poco más fuerte dentro de los arcaísmos, que es el arcaísmo léxico. El arcaísmo léxico son palabras de cualquier categoría gramatical que pues ya no se utilizan, están en desuso, ya sea total o parcial. Pero estamos hablando no de aspectos regionales o temporales o de técnicos, porque ya no existe la profesión que se utiliza ese tipo de palabras, sino pues que se utiliza dentro de una, vamos a decirlo, algo común que en su tiempo era normal. Por ejemplo, en algunos sustantivos habían palabras como alcunia para referirnos a aspectos de alcurnia. Es que este es nuestra cena de alcunia. Pues, no estamos diciendo que es la realeza, pero es de alcurnia. O decir melarquia. La melarquia es como decir melancolía. Nosotros sabemos que es melancolía y pues utilizamos la palabra melancolía para referirnos a la melancolía. Y no es necesario que digamos melarquia. Es más, jamás en su vida, aparte de esta pequeña conversación que tengo con ustedes a través de este video, vamos a escuchar alguna vez la palabra melarquia. A menos que ustedes lo aprendan o lo empiecen a utilizar desde ahora. Hay verbos que ya no se utilizan porque, pues, primero ya suenan tontos. Y en segundo, pues ya hay verbos más específicos que se utilizan. Por ejemplo, atontecer. Estas sí la han escuchado. Es que este programa te va a atontecer. Algunos lo siguen utilizando, pero la que utilizamos realmente en la actualidad y que ustedes sí han escuchado es atontar. Te atonta, dicen. Pero atontecer es el verbo correcto que ya no se utiliza. El verbo atontar ya es correcto según la Real Academia Española. Y así hay adverbios, pronombres, artículos, como el caso de la calor que ya no se utiliza, o preposiciones como cabe, mencionar algunas cosas. Cabe ya no se utiliza como para mencionar de acercamientos. Conjugaciones también. Ahorita vamos a explicar, bueno, más bien voy a ponerles de investigar esto en su tarea del modo para que lo tengan. Y el último tipo de arcaísmos son los gramaticales. Y estos arcaísmos gramaticales son los que se producen en las palabras de aspecto morfológico, para decirlo más específico, la estructura o la combinación que tienen. Por ejemplo, algunas contracciones. ¿Han visto que, por ejemplo, en inglés I am se lee como I'm en una contracción escrita? Bueno, también existían palabras así en el español. Por ejemplo, de ello para decir de ello, que ya no se utiliza porque gramaticalmente ya incluso es incorrecto, muy, muy, muy malo. Pronombres que también de algunos verbos conjugados, por ejemplo, contéstele. ¿Cómo se dice, ustedes creen, cómo se dice correctamente? ¿Contéstele o contéstale? Bueno, si se dan cuenta, se escribe la palabra contéstale en WhatsApp, por ejemplo, te sale que es un error.
Y todos decimos, pero ¿por qué no lo acepta? Es más, incluso hasta lo borra o lo modifica, así contestar. Y no es eso que yo... Porque la palabra correcta es contéstele. Pero la palabra contéstale lo utilizamos tan comúnmente que ya se convirtió en correcta. Es una forma muy común en que una palabra evoluciona. Por eso no se asusten si el día de mañana la palabra aiga, que es incorrectísima, sea correcta. Es haya la palabra correcta. Pero decimos tanto, porque a veces hasta a mí se me escapa la palabra aiga, que no va a seguir, no va a tomar tanto el problema la Real Academia Española, que digo, ¿saben qué? Aiga ya es correcto, díganlo como quieran. Porque si han pasado, por ejemplo, murciélago y murciégalo, ambos son correctos. ¿Por qué? Porque la palabra correcta es murciégalo, que de hecho ya es un arcaísmo, porque ya nadie utiliza la palabra murciégalo. Y todos dicen murciélago, el hombre murciélago, para decir no saben. No dicen el hombre murciégalo. Y pues obviamente se crea una nueva palabra y la otra se vuelve en arcaica porque ya nadie la utiliza. Bien chicos, vamos a dejar hasta acá este tipo de palabras. Existen muchas más para explicar, muchos ejemplos arcaicos, porque depende de los recursos, figuras retóricas de la palabra, en cómo se utiliza, en dónde se utiliza o incluso en qué época se utilizaba, porque por ejemplo la palabra despertador no es una palabra, no es un objeto, un reloj que te despierta, era una persona que te iba y te despertaba. Entonces la palabra arcaica despertador no es por la palabra, sino por la definición. Si buscamos en el diccionario en despertador, decimos objeto que mide el tiempo y tiene una alarma que te despierta según la programación que tú le pongas. Eso podría aparecer en el diccionario de despertador. Pero hace tiempo era despertador. Es una persona que se levanta a determinado tiempo y te iba y te tocaba la puerta de tu casa o tu ventana si vivías en la parte de arriba. Y no se iba hasta que abrieras y dijeras, ya desperté. Ese es un despertador. Y así hay calculadora y computadora que no son objetos, sino eran personas que trabajaban en ese oficio, porque eran oficios. Y el concepto de computadora, despertador y con calculadora son, según su definición, son arcaicos, pero se siguen utilizando porque tienen una nueva definición. Calculadora, computadora y despertador tienen una nueva definición y se siguen utilizando. Si por ejemplo hubieses vivido en el tiempo de, no sé, principios del siglo XX, mediados del siglo XIX, para decirlo de esa manera, y dijeras, estaba durmiendo y empezó a sonar mi despertador y le tiré un zapato para que se calle, las personas hubiesen dicho, híjole, pues, ¿por qué lo contrataste si no querías que te despierte? Pobre don, solamente estaba trabajando. Eso te hubiesen contestado. Acá ahorita se reirían. Bien, vamos a dejarlo hasta acá ya para no quedarnos más al tiempo de lo que es la ampliación de vocabulario. Existen muchas otras formas de ampliar nuestro vocabulario, incluso estrategias de cómo ampliar nuestro vocabulario. Es muy común porque, por ejemplo, he leído algunos trabajos de ustedes que me super mega repiten mucho las palabras. Una vez leí una introducción de un trabajo que decía, esta investigación se investigó para poder investigar las investigaciones. Me causó mucha gracia, pero estaba horriblemente mal. ¿Por qué? Porque no tienen el vocabulario amplio para especificarlo. Una persona que tiene un vocabulario amplio puede escribir una introducción de 20 páginas diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras, y pues así se hace. Por eso ustedes cuando les pido una introducción me hacen 3 líneas, porque no tienen el vocabulario para escribirlo. Es su único problema, porque la idea lo tienen y lo explicaron bien en una línea, pero cuando digo una instrucción de media cuartilla, no les da porque no tienen el vocabulario específico para poder hacerlo. Y ese es el detalle de ello.
Como os digo, chicos, vamos a dejarlos acá. No se olviden enviarme sus apuntes y estar pendientes de su plataforma de Edmodo. Si tienen alguna duda, chicos, háganmelo saber. Pueden comentármelo aquí abajo o mandármelo en el grupo de WhatsApp. Si ya tienen su reporte de lectura, chicos, del segundo parcial, envíenmelo para que puedan enviar ya sus sellos y pueda contarlos en sus calificación de este parcial. Por mi parte, chicos, sería todo y tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta la próxima.